su programa Dios el Alfarero. Qué bueno, amado. Es una gran bendición que estemos aquí delante de su programa Dios el Alfarero. Hoy, inicio de esta semana, su programa Dios el Alfarero. Es un gozo, es una bendición, es un privilegio que Dios nos da, amado, de poder estar aquí hablando de su grandeza, hablando de sus maravillas, hablando de su verdad, hablando de su venida. Su programa Dios el Alfarero. Antes de leer la palabra y antes de saludar, pues vamos a dar nuestras condolencias a la familia de nuestro hermano John Ciprián, amado, que era un gran amigo, un gran hermano de nosotros, una bella persona, un ser humano fajador, emprendedor, una persona que Dios le dio oportunidades y ya él, buscando la manera de superarse, buscando la manera de mejorar su vida, amado. Pero la vida nos trae sorpresa, cosas que uno no se le espera. Por lo tanto, yo siempre digo que nosotros debemos estar preparados. Y le damos todas las condolencias a su familia, que nos puedan estar escuchando a esta hora, a sus amigos que le conocieron como yo le conocí. Quizá hay gente que le conocieron más a profundidad, pero yo le conocí, amado, y puedo decir que fue un buen amigo, amado, y no duele su partida, amado, porque nos rozamos con él mucho cuando estábamos en el mundo. Nos rozamos mucho con él. Y después en el Evangelio él siempre nos visitaba, nos llamaba, siempre estaba más pendiente a nosotros, como nosotros de él. Pero, por circunstancias de la vida, tuvo un accidente y falleció. Entonces, que Dios traiga paz a su familia, que Dios le dé a entender que Dios tiene control de todo. Dios es maravilloso. Qué bueno. Entonces, así iniciamos y le saludamos a nuestra hermana ahí, Joanna Bastarda, que está ahí en sintonía. Ahí está Domingo Antonio, Domingo Antonio, ¿no? A Domingo Antonio Puello, él le bendecimos también en el nombre del Señor. Nuestra hermana Joanna Bastarda, fija ahí, mi amor. Qué bueno, bendecimos a nuestro hermano Uzi, bendecimos de manera en especial a nuestro hermano Isael Salvador, bendecimos a su esposa Ana Iris, bendecimos a la iglesia que Dios le place que nuestro pastor Isael esté pastoreando. Es la grey de Dios. Bendecimos a la iglesia Dios Transforma en general. Le bendecimos a todos los hermanos allá de la iglesia Dios Transforma. Bendecimos a Ricky y a nuestra hermana pastora Diana, pues que estuvieron allí en el retiro. Y fue una gran bendición. Bendecimos también al pastor Junior Sepúlveda, que nos llevó a una conferencia poderosa, amado. Una conferencia poderosa que nos gozamos. Bendecimos a todos los que fueron parte de ese retiro. Recuerde que tenemos retiro todos los últimos domingos del mes allá en nuestra congregación, amado, y ayer nos gozamos. Recuerde que el jueves iniciamos campaña. No recuerdo el sector, ahorita posiblemente pues le dé la dirección, porque en una calle de donde hay un negocio, Yelisa. El negocio de Yelisa, ahí cerca, por la bomba, como 2 calles antes de la bomba de gasolina, ¿verdad? 2 calles antes de la bomba de gasolina, ahí entrando a mano izquierda, ¿verdad? Sí, a mano izquierda, ahí estamos. Qué bueno. Es una gran bendición. Mañana iniciamos campaña. Predica nuestro hermano Andrés Tiene. Y predica el jueves predica nuestro hermano Andrés Tiene. Y predica
nuestro hermano Osvaldo Bernard, en el nombre del Señor. Qué bueno, es una gran bendición. Saludamos a todos, los pastores desde allá desde Venezuela. Le bendecimos a mi pastor Santiago Domínguez, a Leonardo le bendecimos, a Leandro Monsantiago. Bendecimos también a nuestro hermano Regino, nuestro hermano Julito, nuestro hermano El Ñoño, también a nuestro hermano Osvaldo, en el nombre poderoso del Señor. A todas las personas, pues, le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, mi amada esposa. Sí, buenos días, estamos aquí nuevamente con este programa Luz de la Playa, todos los días. Estamos aquí nuevamente, bendecimos a todas las personas que siempre están atentos, que siempre están esperando esta hora y este momento para ver y escuchar este programa Dios de la Playa. Te bendecimos de manera especial a todos las regiones. Bendecimos a Ramón López. Nuestro hermano Elías. También de manera especial. Y a todas las personas que siempre están atentos, que siempre están fijas. Margarita. Sí, Margarita también le bendecimos de manera especial. Recuerda que Dios siempre nos está hablando, siempre nos está llamando para que entremos al orden de Él. Porque que no tiene a Dios, pues está en desorden. Hace todas las cosas. Nuestro hermano Sosa, allá en Barrio Blanco. En Barrio Blanco, nuestro hermano Pastor Sosa, su congregación, su familia. Le bendecimos en el nombre del Señor también. De manera en especial. Usted no sabe cuándo usted va a ir de esta tierra, pero sabe cuándo usted va a partir de esta tierra. Porque mientras estemos vivos, eso es seguro, que nos vamos a morir. Pero usted no sabe qué hora y cuándo, en qué momento, en qué segundo usted puede partir de esta tierra. Entonces, tiene que estar preparado para ver el rostro de Dios en aquel día. Entonces, usted que no conoce a Cristo, que Cristo lo está llamando, que está escuchando la palabra del Señor todos los días, porque hay personas que le escuchan todos los días. Lo que pasa es que dicen, cuando Dios me toque, todos los días Dios te está tocando, todos los días Dios te está hablando, todos los días está pendiente a ti, porque eres su hijo. Entonces, no espere el último momento para usted reconocer a Cristo. No espere el último momento para usted aceptar el llamado de Cristo. Muchas personas se han ido sin saber que ya su tiempo ha terminado, porque todo tiene un tiempo, todo hay una terminación, no somos eternos, solamente somos eternos si usted parte con Dios, ahí tú eres eterno, pero aquí en la tierra no somos eternos. Entonces, asegura tu vida, asegura tu salvación, asegura tu alma, que es lo único que vale, porque todo se queda en esta tierra, todo se queda en esta tierra, escucha, todo se queda en esta tierra. Entonces, guarda para cuando tú vayas en aquel día, tenga allá, porque en el banco si tú no tienes dinero, usted no podía sacar, así mismo es en aquel día allá arriba. Si usted no hizo obras, si usted no hizo el bien, si usted no se convirtió a Cristo, si usted no declaró que Cristo era su Padre, el único y Salvador, entonces usted no va a tener heredad allá arriba. Qué bueno. Bendecimos a nuestro hermano Moisés, que está ahí. Nuestro hermano Moisés, le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, mi pastor Santiago Domínguez, que también está ahí. Le bendecimos a su familia, a nuestra hermana Ana Santos, nuestra pastora, mi amor. Y bendecimos a Moisés, bendecimos a Idequel, bendecimos a Isaac, bendecimos también a nuestro hermano sí, mi amor, a Gamaliel, nuestro hermano Gamaliel. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Le bendecimos a todos. Qué bueno. Hay un grupo de personas más que están conectados ahí. No lo puedo visualizar a distancia, pero le bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Vamos a ministrar la palabra. Vamos a hablar de la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a estar leyendo en el libro de Romanos capítulo 7. Vamos a estar leyendo
desde el versículo 7. Romanos 7:7. Y la palabra será leída en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resucitó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna, dice aquí, perdón. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eterno, gracias. Gracias a Dios. Gracias, Padre, por estas palabras. Gracias porque ellas son vida, gracias porque ellas son real. Le vamos a pedir que usted hable a quien tenga que hablar, que usted restaure a quien tenga que restaurar, que usted abra los ojos espirituales a quien tenga que abrírselo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos también a nuestra Marisa de Jesús. Bendecimos a Marisa de Jesús y bendecimos a Ángel también. Bendecimos a Ángel de manera en especial en el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno. Entonces, vamos a ministrar con el tema el pecado. El pecado me mató. ¿Quién el pecado? El pecado te mató, mas Cristo te da vida. La ley, conforme a Dios y conforme a los hombres, si usted y yo nos damos cuenta, el pecado, amado, que es carnal, el pecado es lo que empuja a la gente a vivir una vida conforme a su concupiscencia, una vida desenfrenada. Entonces, es necesario de que usted y yo entendamos que el pecado, amado, es el que hace que la gente actúe de la manera que actúa. Por eso es que usted ve tantas muertes, por eso usted ve tantos asesinatos, por eso usted ve tantos abusos, por eso usted ve personas que usted dice, pero ¿cómo esa gente hace eso? Es el pecado que mora en el ser humano. Por eso yo en una ocasión decía, no es el diablo, es tu carne. Es el pecado que mora en tu carne. Es, amado,
esa mala actitud, ese mal comportamiento que está en la carne del ser humano, que hace que el ser humano actúe de una manera extraña que no quiere actuar. Si usted y yo vemos, cuando una gente viene al Señor, cuando una gente viene a Cristo, cambia todos esos malos hábitos. Cuando una persona viene al Señor, cambia todos esos malos comportamientos, esas malas actitudes. Si tú te das cuenta, hay muchísimos programas, hay muchísimas cosas que humanamente se han instituido, programas que el gobierno ha implementado para ver si de una o de otra manera se cambia el comportamiento, la actitud del ser humano. Se dice, vamos a hacer canchas, vamos a hacer play, vamos a hacer campos de fútbol, vamos a hacer más lugares donde los jóvenes puedan jugar basquetbol o básquetbol, como usted lo diga, pero eso mismo, la pelota redonda y meterla en la cancha. Vamos a hacer esto para sacar los jóvenes de la drogadicción, para sacar los jóvenes de los pleitos, para sacar los jóvenes, qué sé yo, de este sistema. Pero hoy le venimos a decir con toda propiedad, con toda seguridad, con toda certeza, que el pecado que mora en el hombre no se saca con juego de pelota. El pecado que mora en el hombre no se saca con jugar fútbol. El pecado que mora en el hombre no se saca con letras humanas. Siento a Dios aquí. El pecado que mora en el ser humano, no se saca con dinero. El pecado que mora en el ser humano, el comportamiento que tiene el ser humano que no es de Dios, no se saca con programitas humanos. El pecado que mora en el hombre se saca del ser humano cuando viene a Cristo. Siento a Dios aquí. Yo no sé, yo siento a Dios aquí, pero yo quiero que la gente entienda lo que estamos predicando en esta hora. Quiero que la gente se entienda que esta maldición en la que estamos viviendo, que la gente, amado, no tiene misericordia, que la gente mata a otro, que la gente engaña a otro, que la gente engaña a su esposo, engaña a su esposa, mata a su esposo, mata a su esposa. Los jóvenes, amados, van a la escuela con cuchillo, van con armas de fuego, meten droga, se prostituyen, amados, antes del tiempo. Anso. Dios mío, que no respetan a su padre, que no respetan a su madre, que no respetan a los vecinos, que no se respetan ni siquiera ellos mismos. Porque de repente cuando tú lo ves que se tatúan su cuerpo, cuando tú lo ves que se perforan su cuerpo, cuando tú lo ves, amado, que ellos, ni siquiera ellos mismos se respetan. Alabado sea el nombre de Jesús, porque tú ves de la manera que andan vestidos, porque tú ves de la manera que ellos andan. Alabado sea el nombre de Jesús, porque tú ves las jovencitas que tienen 4 y 5 novios. Y a veces se acuestan los 5 en una misma cama. Dios mío de gloria. Y tú nada más oyes los cuentos en las esquinas. No, porque conmigo lo hizo así, porque conmigo lo hizo así, porque conmigo está mejor, porque conmigo no está mejor. ¡El diablo! El Señor lo reprenda 70 veces. Entonces, dice, el pecado es que te lleva a la muerte. A veces decimos, se metió el diablo, no se metió el diablo. Tus comportamientos, tus actitudes. El pecado te mata. El pecado te lleva a la muerte secular y espiritualmente. Entonces por eso nosotros decimos en esta hora, con propiedad. Escuche lo que dice. Escuche lo que dice. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. De ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijese, no codiciará.
Hay gente que vive en su vida allá afuera y viven como a ellos les place. Ellos creen que viven bien. Más tú te das cuenta que cuando la gente viene a Cristo, entonces testifica y dice, porque yo antes vivía así, porque yo antes vivía asado, porque yo antes hacía esto, porque yo antes hacía lo otro, ahora conocí a Dios y ya no lo hago. Entonces, por eso decimos, para nosotros cambiar el comportamiento de nuestra juventud, para nosotros cambiar el comportamiento del ser humano, es trayéndolo al Evangelio, es hablando de la palabra del Señor. Pero, amado, es tan terrible que tú veas un profesor, que el profesor es quien está para enseñarte y te viola a tu niña. El profesor o la profesora que te viola a tu niño. Que te le da mal consejo para que se prostituya o para que se meta en amores antes de tiempo. Los que están para enseñarte, los que están para instruirte. Sí, aquí no se trata de que tú seas profesional, porque hemos visto infinidades de profesionales que roban, que son infieles a su matrimonio, que son infieles a sus hijos, que son infieles a sus jefes. Entonces, aquí no se conocemos profesionales fundidos en la droga, fundidos en el alcohol, fundidos y sumergidos en la hechicería. Lensua, tuatananzoma namacay. Sí, debemos de entender que el pecado que mora en el ser humano, el que tiene el ser humano sumergido en esa miseria del diablo. Porque cuando hablamos de miseria, porque hay gente miserable que son millonarios en euros. Natuananzo. Hay gente que tienen casa, carro, tienen Homer, tienen una visa por 30 años, pero son miserables. Son mendigos, son infelices. Porque el pecado que mora en ellos no lo deja ser felices. Le cuatuananzo. Le cutayanzo. Porque el pecado que mora en ellos lo tiene muerto. Llegó la energía eléctrica. Porque el pecado que mora en mí, dice la Santa Escritura. Dice, la ley es pecado, no, en ninguna manera. Lo que es pecado es lo que tú haces que va en contra de la ley. Sea humana o sea espiritual. Porque tú y yo sabemos que las leyes con las que nos rigen nuestras autoridades son leyes que están bien implementadas, pero no hacen que se cumpla. Porque el pecado que mora en ellos acepta soborno. Porque el pecado que mora en ellos no le permite hacer que las leyes se cumplan como se debe cumplir. Siento a Dios aquí. Dios mío. Sí. Dice él aquí en su palabra. Yo no sabía que la codicia era pecado. Cuando abro la ley me dice que la codicia es pecado y ahora, como yo soy tan codicioso, no quiero venir a Cristo porque quiero seguir mi vida de codicia. Porque quiero seguir viviendo como los codiciosos, codiciando las cosas ajenas, codiciando la mujer ajena, codiciando el terreno ajeno, codiciando el terreno ajeno, codiciando el dinero ajeno. Porque mi vida y mi deleite es la codicia. Cuando yo vengo a la ley de Cristo, me doy cuenta que la codicia es pecado y prefiero vivir en codicia que vivir en Cristo. Porque la codicia que mora en mi carne no me permite venir a los pies del Señor. Porque cuando vengo a Cristo, que la Biblia me dice, no codiciarás. Entonces eso es un peso para mí. Por eso el Señor dice, ven con todas tus cargas, que yo te voy a hacer descansar. Dice el Señor, porque aunque tus pecados sean rojos como la grana, cuando venga a mí, van a ser blancos como la blanca lana.
Entonces, cuando tú y yo venimos al Señor, cuando tú y yo venimos a Cristo, siento a Dios aquí. Cuando tú y yo venimos a Cristo, que la Biblia dice, no codiciarás, que no codiciará la mujer de tu prójimo, que no codiciará la mujer de tu hermano, que no codiciará los bienes ajenos. Entonces dice, wow, pero que es un lío ser cristiano. Pero es un lío servirle al Señor. Porque hay gente que es tan codicioso que no le sacan el tiempo a Dios. Hay gente tan codicioso que se roban lo de Dios. Hay gente tan codicioso que se roban lo de ellos mismos. Entonces, cuando encuentran esta ley que dice no debes codiciar, entonces dicen, wow, pero ¿y entonces? ¿Cómo yo voy a vivir mi vida? El Señor va a solucionar. El Señor te va a enseñar a vivir sin tener que codiciar lo ajeno. El Señor te va a enseñar a vivir sin codiciar los bienes que no son tuyos. Las cosas que no son tuyas. El Señor te va a enseñar a vivir conforme a lo que tú consigues. Conforme a tu capacidad, conforme a lo que tú tienes. El Señor te va a enseñar a vivir una vida plena, conforme a cómo se debe vivir. ¿Es pecado la ley? No es pecado la ley. El pecado es lo que tú haces. La muerte. El pecado te mata. El pecado te hace morir. Espiritualmente y secularmente. Y él se sorprende, mi amor, dame un minuto. Él se sorprende cuando él encuentra que la ley dice, no codiciará. Entonces, cuando él encuentra en la ley que dice no codiciará, dice, wow, yo no sabía esto. Voy a tener que dejar la codicia. Entonces, ese pecado que tú cometías, entonces ahora no lo debes cometer. Entonces, eso pone en ti, eso despierta en ti un deseo más de seguir codiciando para que no agrade a Dios. Eso despierta en ti, en la carne, un cierto deseo, una cierta atracción por la codicia. Pero entonces en el espíritu te contrita. Porque hay gente que se roban algo y después se sienten contritados, porque el espíritu se contrita y la carne se goza. Te insta a robar y el espíritu te dice no robes. ¿Es pecado la ley? No es pecado. Seguiremos pecando para que la ley abunde. No, deja el pecado. Mi amor. Sí, el pecado no lleva a muchas cosas. Entonces, cuando Satanás va donde el Señor en el desierto y le muestra tantas cosas lindas, el Señor le dijo, no de solo de pan vivirá el hombre. Entonces, de pan tú no vas a vivir, tú vas a vivir de la palabra de Dios. Porque cuando tú sabes la palabra del Señor, eso es un alimento, eso es un pan. Gracias. El alimento terrenal, eso no cuenta. Y solamente del pan tú no vas a vivir, sino de la palabra del Señor. Porque cuando tú vives de la palabra de Dios, tú tienes vida. Tú tienes vida. Porque la palabra de Dios es un alimento para libertar. Para que tú te des cuenta que tú lo estás haciendo mal. Para que tú te des cuenta que tú estás viviendo en pecado. Muchas veces decimos, ay, pero que Dios tan malo. Que mataron a fulano. Ay, que Dios tan malo. Que fulano era tan bueno, supuestamente. Tan bueno, le pasó eso. Ay, pero ese Dios sí es... No, no es Dios. La persona es que busca su propio destino. La persona es que hace su propio destino. Sea de maldición, sea de bendición. Porque Dios te da libre para que tú hagas todo lo que tú quieras. Ahora, trae consecuencias. Entonces nunca digan que Dios es malo. Dios no es malo porque Dios te ha dado vida, te ha dado salud, te tiene vivo, te ha dado tantas cosas. Entonces esto es malo. Malo somos nosotros que siempre estamos en desobediencia, siempre estamos en pecado, siempre estamos como un padre. Mira, no hace el motor porque te pueden caer, te pueden matar, te pueden romper una pierna, te pueden romper un brazo, te pueden romper la cabeza. No la levantes desde que sale. Hazlo.
Si se cae, se rompe la cabeza o se rompe un pie, no es culpa del padre, sino culpa de él, porque él se le advirtió. Entonces Dios te está advirtiendo que salga del pecado porque te puede ir mal. Que salga del pecado porque si no sales del pecado, bueno, pues entonces tú vas a ir al Seol donde nunca tú vas a tener un descanso, donde tú nunca vas a descansar, porque esa candela nunca se va a apagar ni con agua, al contrario, azufre que arde más. Entonces, nunca digas que Dios es malo. Malo son las personas que no lo quieren obedecer. Malo son las personas que no queremos entender que el pecado es muerte. El pecado es muerte. Entonces, deja el pecado. Esto no se queda de que no, que yo le voy a llevar a un psicólogo, que yo le voy a llevar a una institución de alcoholismo, de drogadicción. No, eso no vale. Eso no vale. Lo que saca todo eso es la palabra del Señor. Ese pan que te alimenta en el espíritu. Porque lo que tú te comes, eso es lo que dura son 2 o 3 minutos. Después tú vas y ya. No te alimenta, lo que alimenta es la carne. Pero el pan de Dios lo que hace es que te alimenta el espíritu y te saca del pecado. Bendecimos a nuestro hermano Antonio Guerrero. Ay, Dios mío, nuestro hermano Pastor Isael Salvador, le bendecimos de manera en especial en el nombre de Jesús. Poderosamente. Bendecimos a nuestro hermano Antonio Guerrero. Bendecimos también a nuestra hermana, aquí dice Isabel Convertura, ¿verdad? Sí, González Pérez. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, Isabel. Entonces, oiga lo que dice aquí. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. En ti se levanta toda codicia. Ahí está Margarita, le bendecimos en el nombre del Señor. No fuiste al culto, no fuiste a retiro, Margarita. No fuiste a retiro, está caliente, está ardiendo. Está ardiendo. No fuiste a retiro. Entonces, escuchen, dice aquí, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Por causa del mandamiento, por causa de las prohibiciones, usted se da cuenta que las cosas prohibidas le despiertan en ti como una cierta codicia. Cuando se toman algunas restricciones en algunos lugares, o hay algunos, por lo menos en la empresa donde tú trabajas, te dicen a ti, mira, tú no puedes entrar a ese cuarto. Y ellos comienzan a investigar, ¿y por qué no se puede entrar a ese cuarto? ¿Y por qué que no se puede entrar ahí? ¿Y por qué que esto? ¿Por qué aquello? Si dice que no pase, no pase, porque te dijeron que no pase. Entonces de repente el jefe te encuentra ahí en el lugar. Y quizás no es nada, pero desobedeciste. Porque había un mandato de que no pasara. Cuando hay alguna ley que hay que... ¿Por qué la gente son tan rebeldes para diezmar? Porque la Biblia dice que hay que diezmar. ¿Por qué que es tan difícil la gente ofrendar? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay que ofrendar. ¿Por qué la gente viste como le place? Porque la Biblia dice que hay que vestir con pudor y modestia. ¿Por qué la gente hace muchísimas cosas que la Biblia prohíbe? Porque la ley dice que no se puede hacer. La ley dice humana que no se puede pasar el semáforo en rojo y la gente mira para todos los lugares y lo pasa rapidísimo. Porque la ley despertó en mí, se aprovechó la ley. Si el pecado se aprovechó de la ley para despertar en mí esa cierta codicia, esos ciertos deseos. La mujer de Potifar se aprovecha ese demonio para provocar a José, porque José le dice, no, a mí se me ha puesto todo en la mano, menos a ti. El rey dijo, no hay nadie por encima de ti,
solamente yo. Todo lo que está en el reino, tú lo puedes utilizar. Tú tienes el mandato ahí. Más, mi esposa, no la toques. Esa diabla, al ver que había una prohibición, entonces ella se le tira a José. Porque dice que el pecado, aprovechándose de que la ley dice, no codiciará, entonces despertó en mí esa cierta codicia. No robará, entonces despertó en mí ese deseo de robar. No adulterará, despertó en mí ese deseo de adulterar. No mentirás, despertó en mí ese deseo de mentir. No engañarás, despertó ese en mí el deseo de engañar. No, Dios mío. Porque todo lo que la ley prohíbe, cuando tú lo conoces, ese diablo que está en la carne, porque dice el pecado que mora en mí, produjo en mi muerte. Porque el pecado, porque por eso que yo digo que todo no es el diablo. A veces tú te acuestas con una mujer de que se metió el diablo, no tu carne. A veces tú blasfemas de un hermano, murmura de un hermano, dice tantas cosas, lo persigue, qué sé yo, mil cosas. Sí. Wow, me hizo el diablo, no te usó tu carne. El pecado que mora en ti. El que mora en un lugar es porque vive. Porque todas esas cosas que se manifiestan en el ser humano es por el pecado que mora en ti. Entonces, ¿cómo nosotros salimos de ese pecado? Buscando a Dios. ¿Cómo sometemos la carne a obediencia? Buscando a Dios. ¿Cómo se nos van esos deseos carnales? Porque la gran mayoría de personas es por los deseos carnales. Pero cuando yo hablo de los deseos carnales, no es solamente enamorarte de una mujer. Los deseos carnales encierran un conglomerado de cosas que quizás tú dices, no, eso no es nada, pero son deseos de la carne. Porque todo lo que le agrada a la carne de este mundo, de este sistema, y tú lo haces deliberadamente, y tú lo haces como que no es nada, prohibiéndolo la Santa Escritura, es porque el pecado que mora en ti todavía está vivo. Tiene que sacarlo del agua para que se muera. Dice, el pecado que mora en mí produjo en mi muerte. El pecado que mora en mí levantó en mí esos ciertos comportamientos. Usted se imagina un niño y agarra a otro y le da una puñalada. El pecado, no es el diablo, es el pecado que mora en ese ser humano. Porque a veces nosotros adoptamos comportamientos sin darnos cuenta. Hay películas que el cristiano no la puede ver. O mejor dicho, no el cristiano, el ser humano. Hay programas que el ser humano tiene que quebrantar de su vida. Hay programas que hay que sacarlos, amado. Hay películas que nosotros tenemos que sacarlas de nuestra agenda. Porque esas son películas que uno la absorbe y quizás tú no sientes que inmediatamente te hacen efecto, pero a la larga te van a traer un efecto. Hay músicas que nosotros consumimos que inmediatamente usted no va a tener la reacción, pero en su tiempo va a reaccionar, porque eso la carne lo absorbe y la carne va tomando cuerpo, va tomando cuerpo y después toma forma. Entonces, nosotros debemos vivir una vida conforme a Dios para que ese pecado
no gobierne nuestras vidas. Un hombre que le es infiel a su mujer es por el pecado. Un hombre o una mujer que maltrata a su esposo, su esposa, a sus hijos. Un hombre que mata a otro. Un hombre que no tiene misericordia del otro. Un ser humano que no tiene misericordia de otro. Un ser humano que no piensa en el dolor del otro. Un ser humano que no actúa conforme a la verdad y a la justicia de Dios. Lo domina el pecado que mora en él. ¿Cómo es que tú ves que un ser humano que nace del vientre de su madre y golpea a su madre y maltrata a su madre y degrada a su madre, no obedece a su madre, no obedece a su padre, porque el pecado que mora en él no lo deja obedecer? La Biblia lo dice aquí y lo vamos a leer. Mi amor, te voy a entregar ahora, ¿oíste, mami? Usted dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, y yo también, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En un tiempo mi esposa y yo vivíamos, ¿verdad, mi amor? Vivíamos, pero conocíamos la ley. Perro y gato. Pero vivíamos como perro y gato. ¿Te vio cómo lo manifestó? En mi casa no se fregaba. Yo le voy a decir esto. En mi casa, donde se guardaban los platos, que le decimos el platero, o el escurridor, ¿verdad? O el escurridor. De repente, cuando usted sacaba un plato así, usted le veía el babazo a los platos. Porque se fregaba, y cuando se fregaba y el agua uno la dejaba ahí, y los platos sin escurrirse, ni bien lavado tampoco, uno lo ponía ahí en el escurridor o en el platero. Sabe que los platos siempre, en lo último del plato, siempre cae abajo. Entonces, como está toda esa agua y se pone babosa, hedionda. Usted ha visto cuando van a limpiar en su casa donde se lava, mi amor. ¿Dónde que se lavan los lavadero? En el fregadero. En el fregadero. A nosotros se nos olvida, como en casa no hay. En el fregadero. Y usted se da cuenta que cuando el sifón se tapa, que alguien va a destaparlo, usted ve el hedor que sale de ahí, del agua que pasa por ahí. Usted puede decir: ¿pero cómo eso oye de tanto? Si por ahí solamente lo que se echa es el agua de fregar. Claro, porque esa agua acumulada y ese hace, qué sé yo, alguna gente le echan cloro, qué sé yo, esas grasas. Entonces se juntan y traen ese hedor. Entonces en mi casa no se fregaba. Como no se fregaba esos platos, cuando usted los levantaba, mire, eso era un bajo terrible. Los vasos, al no fregarse bien, cuando usted pedía agua o usted iba a tomar agua y usted se lo acercaba, usted le sentía ese mal olor. Usted dice: terrible. Pero para mí eso no era nada, porque vivíamos sin la ley, no conocíamos la ley, no limpiábamos la casa, lavábamos, fregábamos cuando queríamos. O sea, era un desorden y un caos total. Cuando venimos a Cristo, cuando conocemos la ley, nos damos cuenta que el hombre y la mujer deben vivir en orden. Que el hombre y la mujer deben vivir una vida limpia, una vida santa. Entonces, yo antes ni barría ni hacía nada. Ahora yo no puedo ver una basurita que me pongo como incómodo. Ahora, antes yo no me bañaba, ahora tengo que bañarme, porque cuando no me baño, mi esposa me decía: yo me siento pegajosita. Y yo: ¿qué es lo que tú me estás hablando a mí? Pues yo tenía la costumbre de no bañarme. Yo no sabía que era eso. Me decía: tú no te bañas, porque ella era un poquito más limpia que yo. Y se bañaba, yo no me bañaba. Y cuando ella me decía: estoy pegajosita, no te me pegues, tú estás pegajosito, no te me pegues. Digo: ¿qué es lo que tú me estás hablando a mí? Ahora, cuando vengo a Cristo, la ley me dice que de repente el hombre de Dios es diferente, que el hombre de Dios es nueva criatura, que el hombre de Dios, entonces yo me baño.
Cuando no me baño, me siento incómodo, me siento inquieto. Cuando yo no me cambio mis ropas interiores, que antes duraba meses con ella puesta, oiga, meses con mis ropas interiores puestas, sin bañarme. No haga así, mi amor. Pero entonces la ley me dice a mí que yo soy nueva criatura, que yo debo ser diferente. Mi amor. Si cuando uno viene a la ley del Dios Señor, transforma. pues entonces uno cambia. Yelena Lazar dice amén. Dios transforma. Eso es así, Yelena. Lanzo. Eso es así. Dios es bueno. Las personas muchas veces piensan que esto es que cuento. Y no, esto no es cuento, esto es real. Esto es real. Porque muchas personas dicen que, ay, a mí no me gusta testificar, porque que después piensan que usted tiene que decir la grandeza de que Dios ha hecho en su vida. Y a mí no me da vergüenza decir lo que Dios ha hecho en mi vida para que usted vea que Cristo cambia, que Cristo transforma. Y Cristo usted deja todo cuando viene a Cristo. Entonces, muchas veces me dice, ay, no, yo no testifico porque ya están en la alta y porque ya tienen un renombre. Y porque ya yo no puedo decir eso, que yo era prostituta, que yo huelía, que yo bebía, que yo parecía una loca en la calle, que yo dormía en la calle, que yo vivía en un contén. Déjese de eso. Gracias. Oiga, dígale a los cuatro vientos, dígale al mundo entero que Cristo cambia, que Cristo transforma. Dios mío, Padre. Que Dios lo sacó de la drogadicción, que Dios lo sacó de la prostitución, que Dios lo sacó del robo, para que ellos vean que ellos pueden salir también. Entonces, Dios de gloria, gracias. De nada vale que uno esconda lo que Dios ha hecho en ti. Saque esa lámpara para que el mundo vea que Dios te cambió, para que el mundo vea que tú eres una luz en el mundo, que tiene que alumbrar a muchas personas que estamos a la oscura, que tú eres una luz que tiene que el mundo vea lo que Dios ha hecho contigo. Y tú no puedes darte vergüenza decir lo que Dios ha hecho en tu vida. Gracias. Entonces, Cristo cambia, Cristo transforma, porque hay muchas personas que Dios la ha transformado, muchas personas que han sido diferentes, que usted la ve y dice, wow, pero verdaderamente que Dios sí cambia, que Dios sí transforma. Entonces, no esconda lo que Dios ha hecho en su vida. Gloria Para mí no es raro ver a tantas personas que se dan de la highlight, vamos a decir, de la highlight, ay, que me da vergüenza que ellos sepan de que yo estuve presa, que me da vergüenza que ellos sepan que yo huelía, que yo vivía en punto buscando droga. ¿Qué? Gracias. Dígale al mundo entero, a los cuatro vientos, que usted es libre. El que es libre dice todo lo que Dios ha hecho en su vida. El que es libre. Dios, gracias. Beato diablo, en el nombre de Jesús. Dios ha hecho en su vida. No importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted fuera en esa época, no importa, porque ya Dios lo libertó. Tú sabes la alegría que usted siente cuando usted dice, wow, verdaderamente que Dios me ha cambiado, cuando el marido le dice algo y usted se queda callado, loca por hablar y darle con el caldero como antes, y usted se queda callada, en paz. Verdaderamente, usted mismo dice, verdaderamente que Dios me ha cambiado, porque en aquella época yo le rompí el caldero en la cabeza. En aquella época yo agarraba un alambre y se lo pegaba en la cabeza. Entonces usted mismo se regocija al ver que lo que Dios ha hecho en su vida. Usted mismo se dice, wow, ¿cómo yo te puedo dejar, Señor? ¿Cómo de que yo era antes así? Usted mismo se predica, usted mismo se alegra, usted mismo dice, gracias a Dios que no soy así como antes, que era un pleito, que era una batalla todos los días, que yo no fregaba, que los gusanos subían por el fregadero, que la ropa la botábamos, ande Paola están a peso cuando eso, ande Paola están a 5 por no lavarla, por no lavarla. Nada más, soma, Dios mío. Con 50 pesos y comprábamos más, se ensuciaba, la botábamos porque estábamos envueltos en el pecado, estábamos pudriéndonos en el pecado. ¿Cómo yo voy a callar eso? Dije, ¿qué? Dios liberta, Dios te saca del pecado, Dios te saca de donde quiera que esté.
Amén. Bendecimos a nuestro hermano Diógenes, le bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Nuestra hermana Joanna Batalda, que dice: el que no habla de la grandeza es porque no se ha librado del viejo hombre, pero sí que hay que testificar. Amado, el que no se ha librado del viejo hombre, el que todavía le queda el viejo hombre, no testifica. ¿Sabe por qué? Porque sabe que en cualquier momento va a salir, entonces va a ser señalado por los demás y le va a decir: pero ¿y lo que tú decías? Sí. Hoy lo que tú testificaste, hoy lo que tú hablaste. Pero el que se siente seguro, el que está aquí hablando, nuestro hermano apóstol Pablo, él está testificando. Él dice: porque el pecado que mora en mí, él está testificando. Entonces hay gente que dicen que no se puede testificar. No. Ella gente, solamente hay que hablar de la palabra, porque el que no cambia con la palabra no va a cambiar nunca. Mentira del diablo. Usted usa la palabra y envuelto en la palabra usted puede testificar. Y entonces la gente dice: wow, pero mira lo que era, pues entonces yo tengo la posibilidad de cambiar. Claro. Entonces la palabra, amén, soy con Dios mío de gloria. La palabra complementada con tu testimonio, amado, eso es una bomba de tiempo. Al diablo le tiemblan los dientes cuando usted habla y testifica de donde Dios lo trajo. Y testifica, amado, de donde Dios lo sacó, de lo que Dios hizo. Porque el pecado que mora en mí no me deja hablar de la grandeza de Dios. El pecado que mora en mí no me deja testificar. Dice: no diga eso, que todavía no lo ha cambiado. Cuidado si habla eso, que tú todavía estás igualito. Sí. Cuidado si habla eso, que tú todavía estás en la chuleta, para esa carne con ojo. Nosotros hablamos con propiedad y con base, porque Dios nos ha transformado. No somos santos, pero buscamos la perfección y la santidad. Andamos haciendo lo más posible de que Dios nos siga ayudando para seguir siendo santos. Sí. Porque es lo que la palabra establece. Dice: el que es santo, santifíquese cada día más. Pero el que no es santo, siga como usted quiera, pero un día le va a dar cuenta a Dios. Dice, escuche lo que dice: de manera que la ley y la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, ni que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Cuando nosotros conocimos que lo que estábamos haciendo era pecado, que lo que estábamos haciendo era malo, que lo que estábamos haciendo era aberrante para Dios, nos dimos cuenta cuando conocimos las cosas buenas. Cuando conocimos el bien, nos damos cuenta que habían cosas que las hacíamos creyendo que era bien, pero no era bien. Conociendo las cosas buenas, entonces comenzamos a desechar las cosas malas. Porque mientras tú, como cerdo, vives con los cerdos, tú vas a decir que está bien. Porque el cerdo, en medio del cerdo, es un cerdo. Ahora, cuando el cerdo reconoce y dice: pero hay que venir a la cosa buena, hay que vivir conforme a como se debe de ser. Cuando usted viene a los pies del Señor, ya usted no puede seguir siendo cerdo. Cuando usted viene al Señor, usted no puede seguir viviendo como los cerdos, enlodándose donde quiera y tirándose donde quiera. Hay una forma que uno toma de que es de gusano a mariposa. Sí. Yo aquí tomo la referencia del cerdo. Amado, usted, si viene al Señor, usted no puede seguir siendo cerdo. Usted no puede seguir comiendo lodo y revolcándose en el lodo. Usted no puede seguir ajosando.
Tienes que venir a los pies de Dios y entender que las cosas buenas te dieron a reconocer las cosas malas. Y tú puedes visualizar las cosas malas por las tantas cosas buenas que hay. Porque ese es el problema. Que la gente no quiere venir a Dios. Que la gente no quiere dejar de andar sumergido en el lodo. La gente le gusta acostarse con 2 y 3 mujeres en un mismo hotel. La gente le gusta acostarse con una y despachar esa y llamar a otra por teléfono. Y estoy en tal lugar, baja para acá. Y despachar esa y decirle a la otra, baja para acá que estoy en tal sitio. Pero muchos se acuestan con las 3 en un mismo hotel. Pero a veces es una mujer con 2 y 3 hombres. Eso es aberrante ante Dios. Eso no le agrada a Dios. Donde tú no respetas a tu esposa, donde tú no respetas a tu esposo, donde tú no respetas a tus hijos, donde tú robas, donde tú te endrogas, donde tú te alcoholizas, donde tú matas a la gente, donde tú asesinas, donde tú atracas, donde tú abusas de los demás. Ese es el pecado que mora en ti, que te lo hace hacer. Entonces, cuando tú vienes al Señor, que tú reconoces que no lo debes de hacer, hace como los adictos. Los adictos, cuando vienen al Señor o lo llevan a cualquier lugar de eso de rehabilitación, cuando ellos duran unos días que no consumen, se ponen nerviosos y sudan, y esa ansiedad en ellos despierta como un deseo más, porque es ansiedad, es algo más, como que usted no se soporta. Entonces, cuando usted viene al Señor y comienza a reconocer cosas buenas y comienza el Espíritu Santo a redarguirlo y comienza conforme a la enseñanza a decirte, mira, tú no puedes hacer esto, mira, tú no puedes hacer aquello, tú no puedes vivir por aquí, tú no puedes vivir por allí, tú no puedes brincando así, tú no puedes estar brincando asado. Entonces eso despierta en ti un cierto nerviosismo, una cierta una cierta confusión. Eso te pone de una manera que tú a veces quieres soltar todo. Porque que tú dices que son muchas cosas que tengo que dejar. Porque es que cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes al Señor, cuando tú comienzas a leer los estatutos de Dios, cuando tú comienzas a reconocer la verdad, entonces la carne despierta en ti un cierto deseo de que tú lo hagas con más intensidad. Ahora, si tú te depositas en la mano de Dios, dice, porque Dios se perfecciona en tu debilidad. Si tú te depositas en la mano de Dios, te va a hacer fuerte. Dice, diga el débil, fuerte soy, pero en la mano de Dios. De la única manera que tú vas a poder salir de ese mundo de pecado, de la única manera que tú vas a poder salir de esa vida que no agrada a Dios y vas a reconocer las cosas malas, es en la mano de Dios, reconociendo que la ley es buena y justa, que la ley es santa, que la ley viene de Dios. Mi amada esposa, si usted sabe que cuando usted deja el pecado, sale del pecado, todo cambia en su vida. Hasta el rostro se ve como que lo cambia. Se dice, ven acá, cuando estaba afuera en ese pecado, parece un viejo, pero ahora con viene a Cristo yo veo como más joven, como más resplandeciente. Porque el pecado pone a las personas viejas, las personas acaban con las personas. Entonces, Dios es el único que puede sacarte del pecado. Gracias. La palabra de Dios, el pan de vida, el pan día a día. Gracias. Es la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué tú estás allá afuera viendo la transformación de tantas personas? Qué bien cuando tú vienes a Cristo y Dios te cambia y Dios te transforma, que las personas dicen, wow, lo que eres esa mujer antes, que vivía buscando droga y te puso en punta y todo sucia y como una loca, la mala droga y droga. Y se prostituía hasta por un plato de comida. Sí, hasta por un cigarrillo. Manso. Y dice, wow, pero verdaderamente que ya tú estás predicando ahí. Ya tú estás predicando. Solamente con tu forma, ¿verdad? Que la persona te ve, pues ya tú estás predicando. Y qué bien se siente cuando dice, wow, mira, esa mujer era así, mira qué transformación ha hecho Dios en ella. Entonces, tiene que salir del pecado.
tiene. Y cuando usted está envuelta en ese pecado, nadie te toma en cuenta. Todo el mundo lo que hace es que te rechaza. Todo el mundo dice, eso es una basura, inservible, no sirve para nada. Eso. Pero cuando tú vienes a Cristo, que tú dejas el pecado, entonces esa luz como que llama a la persona, porque tú estás brillando. Entonces, esa luz que Dios pone en ti, esa limpieza, porque todo lo sucio, aunque esté nuevo y aunque sea nuevo, usted dice, eso no sirve, pero es bueno, lo que pasa es que está sucio. Amén. Ahora, cuando usted coge eso y lo limpia, entonces todo el mundo llama la atención, wow, pero qué lindo, qué lindo, qué lindo. Pero era lo mismo, lo que pasa es que estaba sucio. Cuando usted está en el pecado, usted está sucio. Amén. Cuando usted está en el pecado, usted no vale nada. Amén. Entonces, venga a Cristo, que Él te va a limpiar. Amén. Bendecimos a nuestro hermano Diógenes y a nuestro hermano Bojote que está ahí. Ya vamos aterrizando, ya vamos culminando porque ya son las 11:02. Ya vamos culminando. Escucha lo que dice aquí. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Sé que la ley es espiritual, pero como somos vendidos al pecado, la carne está aquí, el pecado está aquí, el pecado que mora en mí te hace hacer cosas que tú no quieres, porque tú crees que un hombre con su esposa lo mantiene limpiecito, cuando él la necesita y está ahí, siempre lo atiende bien, y de repente se va con otra. No lo hace porque quiere, el pecado que mora en él, son esos deseos que se despiertan y después mayormente se reconoce porque tú lo reconoces. Tú dices, no, porque es que mi esposa es bien, mi esposa es buena, mi esposa es esta, mi esposa es aquello. ¿Y por qué te vas con la otra? Yo no sé. Es el pecado que mora en ese ser humano. De repente usted ve una gente que está acostado en su casa a las 12 de la noche, a la 1, a las 2 de la mañana, acostado con su esposa, y un amigo lo llama, varón, estoy en tal sitio, dale para acá, que tengo un chiva en la mesa. Y el tipo se levanta, después que está acostado con su esposa y con sus hijos, y se viste y sale para la calle. De repente le viene a la mente, varón, pero tú no fumaste hoy. ¿Sí? Tú no fumaste y te levantas a fumar. ¿Sí? Te levantas a robar, te levantas a atracar, te levantas a hacer mil cosas. Porque el pecado que mora en ti te gobierna y tú dices, pero es que yo no lo entiendo, porque es que yo no quiero ser así, yo quiero agradar a Dios. Sí, en el espíritu tú quieres agradar a Dios, pero tu carne no te lo permite. Por eso es que tú ves que hay gente que matan a otro o roban y cosas, y después cuando ellos están en su juicio cabal dicen, es que yo no sé cómo fue eso. Es el pecado que mora en ti, que solamente se quebranta en el nombre de Jesús. Solamente se quebranta viviendo la ley espiritual para con Dios. Solamente se sujetan esos deseos viviendo conforme a la palabra del Señor, viviendo conforme a las santas escrituras. Por ende, el pecado te mata. El pecado te lleva a la muerte espiritual y secular también. Hay gente que se ha muerto de un batrí. Hay gente que se ha muerto encima de una mujer ajena. Hay gente que se ha muerto trancado en una cabaña con una esposa o un esposo que no era de ellos. Hay gente que se han accidentado en una carretera por no respetar las leyes. Muchos haciendo cosas deshonrosas dentro del vehículo, que no se pueden expresar por aquí, que usted y yo lo sabemos. A veces se para en el camino esas mujeres que te enseñan, esas chapeadoras que en la capital le tienen otro nombre, que yo tampoco lo puedo decir. Que tú la ves en la calle, que te enseña y te mueven la llave. Tú no la has visto. Tú la has visto porque tú has montado de ella. No lo sigas haciendo.
No lo sigas haciendo. Porque el pecado que mora en ti es que te insta a hacer eso. El pecado que mora en ti, ese pecado que te quiere matar, que te quiere asesinar, es que te insta a hacerlo. Que tú no quieres ir a la iglesia es el pecado que mora en ti. Que tú no quieres servir a Dios es el pecado que mora en ti. Que tú no quieres que te hablen del evangelio es el pecado que mora en ti. Pero tú dices, yo quisiera ser cristiano, pero el pecado que mora en ti no te deja. Yo quisiera permanecer en el evangelio, yo quiero ser como fulano, yo quisiera ser como fulana, pero el pecado que mora en ti no te deja. Y hoy te decimos que Cristo puede cambiarte, que Cristo puede libertarte, que Cristo puede hacerte diferente, para poder sujetar esos deseos que tú no lo quieres hacer, pero lo haces en contra de tu voluntad. Y a veces tú estás asustado, ay, si mi esposa lo sabe, ay, si mis hijos lo saben, ay, pierdo mi matrimonio, ay, pierdo mi empresa, ay, me botan del trabajo, ay, esto, porque tú lo haces asustado, pero es el pecado que mora en ti que te hace hacerlo sin tú querer. Porque tú lo haces nervioso. Cuando tú tienes el cachimbo, así temblando. Y cuando tú ves que los piperos tienen la piel de arriba, así, mira, temblando. Cuando el tipo se va de un pase, temblando. Cuando se va a ir con una mujer ajena. Cuando va a robar en la oficina. Mira toda la cámara y todo cuando te pagan. Que quieres sustraer aunque sea 10 o 20 pesos. Porque tú dices, si cojo 50 en el día entero, me puedo llevar 500 para mi casa. O me puedo llevar 1000. El pecado que mora en ti es que te tiene de esa manera. El pecado que mora en ti es que te tiene viviendo así. Bueno, mi amor, el tiempo se terminó, mami. ¿Tú quieres decir algo más? Ya para finalizar. Sí, el Señor está mandando que dejemos el pecado. Deja el pecado para que pueda ser libre. Para que pueda ser libre igual que nosotros, ¿verdad? Que Dios nos ha libertado. Entonces, deja el pecado. Y esas personas que muchas veces Dios los manda a hablar, quizá porque una persona está esperando esa palabra para reaccionar, se queda callado. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, cuando íbamos a los hogares, mi pastor me decía, testifica, Agustina, testifica de donde Dios te sacó. Pero yo en ese entonces todavía estaba atada y me daba vergüenza decir lo que yo era, porque todavía no estaba libre. Pero ahora que Dios me ha ayudado a ser más libre, entonces yo testifico lo que Dios me dice que testifique, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, porque que libre no le da vergüenza testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Los que están ahí, yo sé que hay muchas personas. Bendecimos a Oscar, mi amor, también que se conectó, y Bojote, Que están necesitando esta palabra, que han callado, porque le da, porque quizás su líder dice, mira, no me hables de esto aquí, cuidado. Entonces ellos tienen el anhelo de hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. No teman que Dios respalda su palabra. Dios respalda la transformación que ha hecho en tu vida. Si hay gente que están, digo yo que es erróneo, porque esta cita bíblica te afirma a ti que tú puedes testificar, ¿o no, Isael? Porque él está testificando, ¿eh? Él no está relatando una historia, él está testificando. Amén. Oye, ¿por qué él testifica? Ya lo voy a leer, pero no lo voy a desglosar. Porque sabemos que la ley espiritual dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él está testificando que él hace lo que él no quiere. ¿Me doy a entender? Entonces, finalizó el tiempo, amado. Le bendecimos a todos en el nombre del Señor. Yelena. Ahí está Yelena. Lo está saludando a los dos. Amén. Aquí está Oscar, aquí está Yelena, aquí está Bojote, aquí está Diógenes, aquí está Johanna, aquí está amén. Aquí está Margarita, aquí está Antonio, aquí está Isabel Conventura, aquí está Marixa, aquí está Moisés, mi pastor Santiago Domínguez. Le bendecimos a todos
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a orar para despedir, amor. Que mañana vamos a seguir este tema, que no lo finalizamos. Amén. Mañana lo vamos a seguir. Si el Señor le place, si no traemos otra cosa. Si el Señor le place, si no traemos otra cosa. En mi carne yo quiero traerlo. Pero si el Señor le place, mañana traemos eso, traemos otro. Eterno Dios, gracias. Gracias a Dios por esta mañana. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por lo que pudimos hablar. Gracias por lo que pudieron recibir esta palabra. Gracias por lo que pudieron ser edificados. Gracias, Dios mío, Padre, por lo que no son cristianos y están escuchando el mensaje y van a decidir, Dios mío, entrar al redil y dejar de vivir una vida conforme a sus propios deseos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre del Señor. Si a Dios le place, mañana estaremos aquí de nuevo en un programa similar a este. Programa Dios el Alfarero se transmite de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Así que no se lo pierda. Gracias por ser parte de este diálogo radial.